Agradecemos nuevamente las brillantes exposiciones de las distintas especialistas en la temática que nos han acompañado y agradecemos principalmente su generosidad en la transmisión de los conocimientos y de brindarnos su tiempo y el tiempo que dedican también a la defensa de los derechos de todas las mujeres. Acto seguido abrimos un pequeño espacio para preguntas. Le cedo la palabra a Lucía Berenge, que nos está acompañando también desde la Comisión de Jóvenes Procesalistas. Muchas gracias, Andrea. La pregunta es para Ana Casal, sobre denuncia. No conozco estudios que hayan investigado este tema en Argentina, pero sí conversando con operadoras y operadores de la justicia, todos mantienen que es ínfima la cantidad de denuncias falsas. Sin embargo, los medios de comunicación y distintos actores y asaltan todo el tiempo el tema de las denuncias falsas, como dije, porque de esa manera lo que se hace es sembrar una sospecha sobre todas las denuncias, ¿no? Resaltando esta idea de las denuncias falsas, por más que esas denuncias no sea para nada significativo su número. También para usted. Perdón, si hay números, el año pasado el INESIP, a través de Ileana Arduino, publicó algunos números sobre denuncias falsas. Por denuncias falsas no se entiende solamente de que no tengan justificativo en la realidad, sino además denuncias que son retractadas. Y los números, no me acuerdo en este momento, pero pueden googlearlo buscando Ileana Arduino, INESIP. Okay. Muchas gracias. También para Ana Casal, si hace años que se pone el foco en los varones que ejercen violencia, entonces, ¿por qué no aparecen las caras de los feminicidas, travesticidas, infanticidas? ¿Por qué no se visualizan a los... Ahí creo que se me escucha. En realidad, digamos, este tema de mostrar las caras es un tema de los medios de comunicación, que en realidad los medios de comunicación son uno de los grandes aparatos ideológicos que a lo que se dedican es a tratar de desdibujar la violencia de género. Lo que hacen, por un lado, es hacer un muestrario de las crueldades, una forma de impermeabilizar a toda la sociedad en relación a la violencia, porque mostrar, digamos, todo en detalle, las crueldades, lo único que hace es generar una insensibilidad frente a la violencia de género, y por otro lado, a la vez, como en un mismo movimiento, lo que hace es desfocalizar todo el tiempo la mirada sobre los agresores y focalizarse en las mujeres en situación de violencia, ¿no? Es una manera que tienen justamente no solo de reproducir las lógicas del patriarcado, sino también de producirlas. Son activos, productores y sostenedores de estas lógicas. Muchas gracias. Ahora, para Marisa Herrera, la ley Micaela dispone que deberán hacerse evaluaciones sobre el impacto de las capacitaciones. ¿Se conoce cómo se efectivizarán esas evaluaciones? Bueno, eso está dentro del plan del Ministerio, del Ministerio de las Mujeres, pero justamente tiene que ver con la implementación de la ley Micaela. La verdad que todavía está en una etapa incipiente, porque bueno, digamos, todavía, primero, por lo que tiene que ver con un país federal, justamente, bueno, como muy bien sabemos, Tucumán ha sido la última, y no hace mucho, por lo cual también hace que a nivel federal todavía no se pueda hacerse todavía o sea, no puedes evaluar lo que todavía no empezaste a capacitar, por lo cual me parece que esta es una segunda etapa. La gran pregunta es, ¿estamos acostumbrados a evaluar impacto? Creo que esa es una gran deuda pendiente. Yo creo que ahí se debería hacer una buena alianza con el Ministerio de Ciencia y Tecnología,
que sí tiene investigadores que trabajan en estos temas, me parece que ahí sería una buena alianza, ¿no? Y revalorizar justamente el caudal, no sé, digamos, intelectual que se tiene, justamente para temas como esto. Porque no tenemos, en general no tenemos una cultura de la evaluación, y es más, de hecho, que el control como algo negativo. Me parece que también ahí hay algo para repensar, ¿no? De hecho, la vez pasada criticé una sentencia y me miraban mal, ¿no? Estaba en el marco de un consejo, digamos, de jueces. Digo, es una crítica constructiva, que yo publico un libro y claramente estoy sujeta a que alguien critique el libro o las cosas que uno piensa. ¿Por qué los jueces y las jueces no pueden también estar sujetas a poder verse interpelados? Pareciera que cuando uno critica algo ya hizo ahí como una resistencia. Creo que tenemos que aprender muchísimo en este tema de animarnos a evaluarnos, ¿no? Porque en definitiva creo que también ahí está la grandeza de la democracia. Pero bueno, me parece que todavía falta bastante al respecto, ¿no? Con relación, disculpen, que nosotros lo hacemos desde el Poder Judicial, tenemos que informar, en la medida que vamos terminando con los distintos grupos, se informa en un registro especial que lleva a la Oficina de la Mujer en coordinación con la OM Nación. ¿Por qué? Porque cada una de las provincias tiene que a su vez informar a través de la OM Nación al Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad el tema de estos talleres en cumplimiento de la ley Micaela. Así que, bueno, eso del impacto que se está hablando, sí es verdad, todo esto que se hace, bueno, ¿cómo va impactando? Porque de nada sirve que lo hagamos si no hacemos un análisis de para qué lo hacemos. Entonces, espero que sí, es muy necesario ese impacto y esa respuesta también hacia la sociedad en cuanto a todos estos talleres que se hacen, no solamente en cumplimiento de una ley, sino justamente a que las respuestas judiciales tengan este sentido, que vayan en consonancia con el objetivo de la ley Micaela. También para Marisa va esta pregunta. ¿El tratado de géneros es para abogados o también para otros profesionales o agentes relacionados a la justicia? Le podemos apuntar a la querida Soledad Esa, que también ella está en uno de los primeros tomos, para que conteste ella. A ver, me parece a mí que la perspectiva de género se ha nutrido históricamente de forma interdisciplinar. La perspectiva de género, por lo mismo, aplicada al derecho, también está nutrida de otros saberes, aun cuando se aplique al derecho. Entonces, por supuesto que es para cualquier, no es exclusivamente para abogados o abogadas, pero además lo que tenemos que pensar de una vez por todas es a ver si cambiamos ese paradigma que nos lleva a pensar que operadores y operadoras del derecho son exclusivamente abogados y abogadas. Operadores y operadoras de los derechos son cada uno desde su pequeño lugar de poder, esté donde esté, como pueda y dónde pueda y cuándo, que al ser una cuestión cultural, la perspectiva de género, está bueno que el tratado lo lean todos y todas los que quieran y no exclusivamente abogados. Muchas gracias. Para Marisa Herrera, ¿en qué estado legal e institucional se encuentra el acceso a la identidad no binaria para obtener el DNI? En Tucumán existe un caso de identidad no binaria no respondido por el momento por el RENAC. Ay, me hace una pregunta que debería, digamos que política, y a ver si le puedo contestar. No puedo decir en qué términos porque no me corresponde a mí tener que decirlo. Sí quiero comentar una cuestión, no es nada sencillo porque todas nuestras bases están hechas sobre la base binaria. Todo el ANSES, todo el Banco Central, digo, por lo cual había que tener muchísimo cuidado a la hora de analizar, digo, no es por eso lo quiero cubrir aguado, digo, no quiero hacer eso, pero sí siento que tengo una lealtad académica en diciendo que no es nada sencillo al respecto, por lo cual se investigó muchísimo. Canadá es uno de los países más avanzados en América en lo que tiene que ver con ese tema, y sí están ahora analizando lo que tiene que ver con encriptar, esto de que la información esté, pero está encriptada. Lo que yo no puedo es sacar las categorías, porque eso sería hoy,
digamos, dejar a la gente sin su posibilidad de cobrar ni la IFE, ni digamos nada, ¿no? Con lo que eso implica. Digo, y además, si yo saco las categorías, no podemos salir del país, porque los pasaportes todos a nivel mundial, esto tiene que ver con, digamos, tiene que ver con normas internacionales de categoría. Ergo me parece que era un tema para estudiar profundo y estamos en eso. Falta menos, pero bueno, es un tema bastante complejo y bueno, nada. Así que banquen un poco. Lu, el micrófono. ¿Ahí se me escucha? Perdón, hola. Sí, ¿Se me sí, escucha? ahí te escuchamos. Perfecto, perdón. También para Marisa va esta pregunta. ¿Te parece conveniente que la capacitación sobre derechos humanos y género sería factible extenderla a la ciudadanía toda y no solo a los poderes del Estado? A ver, cuando hicimos con Yuyo, con Flora y la gente del movimiento Evita y la gente de Analia Rach Quiroga el proyecto, porque en realidad es un proyecto unificado de dos proyectos, porque como bien dijeron, Micaela era militante del movimiento Evita. Estábamos preocupados por los tres poderes, porque además también a la hora de controlar, es mucho más fácil controlar, y además tiene que ver con una responsabilidad del Estado en sus tres poderes. Es decir, ampliar a la ciudadanía. De hecho, justamente el sistema educativo es el que está más cercano a lo que tiene que ver digamos, con lo cultural, con lo educativo, etcétera, y eso también está. Lo que pasa es que si vos haces una ley que tenía pensado en la obligatoriedad, ergo, en la idea de controlar y en algún punto también de hacer un seguimiento, con la ciudadanía en general se pierde la idea de la ley en algún punto, ¿no? Por eso yo creo que la ley tiene, de hecho, es más, si no fuera obligatoria, yo no sé si hubiera tenido sentado al decano y al vicedecano de la Facultad de Derecho de la UBA, estar algo de todo esto, ¿eh? Digo, yo creo que es más, muchísimos, no sé si se hubieran sentado. Entonces, digo, me parece que la obligatoriedad era un tema central y la obligatoriedad te hace a que no puedas extenderlo a nivel ciudadanía porque ya ahí se hubiera perdido el objeto que tenía esta ley. Eso no quiere decir que tenemos esta ley, el día de mañana a lo mejor también podemos empezar a ver cómo planteamos esta idea de la ciudadanía. Yo sí creo que así como hay lengua, matemática, geografía, también ESI forma parte de ciudadanía y también género forma parte de ciudadanía, ¿no? Esto de, tengo una amiga, bueno, mirá que no discrimino porque tengo una amiga que es, no, digamos, yo creo que realmente la cuestión de género debe estar dentro de geografía, dentro de lengua, dentro de, incluso en los casos que ponemos, ¿no? Un poco cuando hicimos la denuncia de este manual homofóbico, los ejemplos eran como elocuentes. Una madre que cuida a un padre, era todo heterosexual, todos casados, todo, era todo como muy tradicional. Bueno, me parece que también en cómo en matemáticas hacemos los ejemplos, también ahí uno empieza a ver hasta dónde tiene. Por eso yo creo que sería más difícil por hacer una ley así, pero bueno, me parece que la ley Micaela ha sido un gran primer paso. Puedo agregar, Lucía, a lo que mencionaba Marisa. Bueno, acá yo quiero destacar la ley de ESI, ¿no? La ley 26150, porque uno de los ejes fundamentales de la ESI es la perspectiva de género, y en todos los niveles educativos, tanto del nivel inicial, primario, secundario, de formación docente, aparece la cuestión de la violencia de género, aparece la perspectiva de género, aparece el respeto a la diversidad, aparece la desconstrucción de los estereotipos. Y recordemos que la ESI no solamente está dirigida hacia todos y todas y todos los estudiantes, sino que la ESI también incluye a las familias, ¿no? Entonces, luchar por la ESI es llevar esto hacia todos, todas y todes. Muchas gracias. También esta pregunta va para Marisa Herrera, entendiendo que finalmente cuando se acceda a la identidad no binaria será bajo una tercera categorización. Es decir, que no se podrá evitar la categoría sexo en el DNI. ¿Es así? Pero tengo que explicar una diferencia sustancial. Una cosa es registro civil, partida de nacimiento, y otra cosa tiene que ver con RENAPER, que tiene que ver con DNI. Digo, si bien están conectadas, no es lo mismo. ¿Qué quiero decir con esto?
nuestra ley de identidad de género no es binaria. De hecho, en ninguna parte dice de mujer a hombre trans y de hombre a mujer trans. Por lo cual tiene que ser leída en términos de identidad autopercibida, que es el eje central. De hecho, lo dice muy bien la opinión constitutiva número 24, cuando toma como ejemplo la ley argentina. Pero digo, más allá de eso, vos en la partida de nacimiento, no hace falta poner categoría. Vos ponés lo que querés, feminidad travesti, sacar la categoría, vos ponés lo que quieras, tu identidad autopercibida. En la partida de nacimiento, cuando lo vas a modificar, porque nuestras partidas originales, sino que nunca, digamos, siguen estando en los registros, esas partidas van a estar sí asignadas al sexo, porque el certificado de nacimiento, digamos, está pensado en eso. Digo un poco también para ir diferenciando el certificado de nacimiento, lo que tiene que ver con partida de nacimiento, después el acta de inscripción de nacimiento y la modificación de esa acta, y RENAPER. Ahora, eso es en registro civil, vos podés poner lo que quieras, genial. Ahora la pregunta es, como yo tengo que tener categorías M, F, las tengo que mantener en el EP, ¿cómo hago? Bueno, todas esas partidas que salen de lo binario, tengo que ponerlas en otra categoría, X, tengo que ponerlas en una categoría M, F, X, tengo que ponerlas en algún lugar, porque si no esas personas no van a poder salir del país nunca en su vida. Entonces, no me queda otra. ¿Qué es lo que podemos llegar a hacer? Y eso es lo que estamos ahora analizándolo, justamente, de que figure en el código QR, que es el código que tenemos en el DNI, que hay un código de barras, el código QR, que estén esas categorías, pero no estén visibles, por lo cual, así como antes se ponía casada, soltera y todo, y ya no se pone más, por suerte, así como antes se ponía otras cuestiones en el DNI, se fueron quitando, bueno, se podría quitar visiblemente el sexo de las personas, que no quiere decir que desaparezca, porque no pueden desaparecer esas categorías. Digo un poco para entender estas dos, digamos, niveles de comprensión. Porque para poder realmente tirar abajo esas categorías en el DNI, ni que tampoco estén en el QR, ni tampoco en ninguna pelea en organismos internacionales, en normas internacionales, para quitar en todos los países eso. Y por lo cual eso, se imagina que no tenemos ese poder de fuego, ni mucho menos. Ahora paso a una pregunta para Larisa o para Soledad. Teniendo en cuenta que la Constitución de Tucumán, en concordancia con el artículo 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que habilita al Estado la remoción de obstáculos, ya sea mediante leyes, decretos, ordenanzas, para lograr una verdadera igualdad y libre ejercicio de los derechos, fuera del cupo femenino como ley Micaela, ¿qué otras herramientas podrían existir para lograr ir disminuyendo de forma más veloz la violencia de género e igualdad de derechos entre hombre y mujer? Ahí está. Hola. No entendí las referencias normativas, pero bueno. A ver, a mí me parece que lo central para erradicar, a ver, primero partir de la base que, aunque a veces se comporte así, no es una república. Entonces, tiene, al igual que todo el Estado argentino, la obligación de investigar debidamente las violencias para poder erradicar estos comportamientos. Además de las cuestiones que tienen que ver con el cupo, que son en realidad, no son... las cuestiones vinculadas al cupo, sea el cupo femenino en el voto, sea el cupo trans para el trabajo y demás, las cuestiones que tienen que ver con cuotas o cupos son acciones positivas, son mandatos constitucionales que ha tomado Argentina independientemente de las provincias. El cupo es una acción positiva que se ha comprometido Argentina a dar para compensar desigualdades estructurales pasadas. Por eso tenemos el cupo femenino para el voto, para la representación, tiene la paridad, por eso acá también hemos tenido paridad y demás. Eso por un lado. Por otra parte, a mí me parece que una política pública no puede estar hecha a base de cupo, de la misma forma que no puede estar hecha a base de cárcel. Ninguno de los dos caminos son una verdadera política pública. Las acciones positivas, ¿por qué? Porque una de las características de las acciones positivas para ser positivas es, o sea, una de las
características intrínsecas. Entonces no puede ser una política pública. Y por otra parte, la cárcel tampoco, porque la cárcel llega tarde. Entonces a mí me parece que la verdadera política pública tendría que ir de la mano de la educación. La educación es la verdadera forma de modificar los patrones culturales que soportan la desigualdad de género. Ahora, cuando digo educación, no digo necesariamente la educación sexual integral, la educación en la infancia temprana, la educación en la adolescencia, la educación... cuando digo educación, comportamiento de los dirigentes y las dirigentes, me refiero a la forma en la que incide la socialización en todos los niveles. O sea, yo no puedo hablar de igualdad de género y cuando termina la capacitación decir, a esta lo tiene cortito una cacique, por darles un ejemplo nada más. Lo que les quiero señalar es que tiene que haber un cambio verdaderamente estructural, de igualdad de género, y luego, cuando hablaban recién de impacto, a mí me parece que es importante decir, por supuesto que se puede medir el impacto de las capacitaciones, que no tiene nada que ver con si la capacitación se terminó, no. El impacto verdadero de la ley Micaela va a ser empezar a evaluar qué tipo de pronunciamientos salen. No si la capacitación se hizo, fulanito asistió, se puso los auriculares y escuchaba el partido de River y Boca. No sé si me entienden. ¿Por qué hago referencia a esto? Porque me parece que educación tiene que haber en todo. Cuando hablo de educación me refiero a un compromiso cultural de todos los espacios y de todos los niveles. No puede haber una universidad que no transversalice el género o la perspectiva de género. No puede haber, y de la misma forma no se puede reproducir al interior de los espacios de género las mismas jerarquías que la perspectiva de género busca erradicar. O sea, me parece que ahí está el verdadero reto social que es de la familia, de construir en los espacios culturales, en los espacios que compartimos, reconstruir la forma de relacionarnos, y porque reconstruir la forma de relacionarnos es reconstruir la misma circulación de poder, diría Foucault. Entonces, lo que tenemos que hacer es reconfigurar el escenario, cómo nos relacionamos, y que esas jerarquías dejen de existir, ¿no? Que deje de darse vuelta alguien que esté en una jefatura y a la mujer de la oficina, el pelame la naranja, no, viste, pelátela vos, o sea, no sé si se entiende, me parece que tiene que ser algo mucho más profundo. Yo no tengo por qué recibir un mensaje que diga, haceme una lista de todos los libros de género, o sea, porque la verdad tampoco vas a aprender género si te pones una charretera y crees que vas a estar como el meme del chinito, ¿no? Me parece que tiene una política pública seria, con recursos, con operadores capacitados para implementarla, sostenida en el tiempo y transversal. Yo solamente quisiera agregar a lo que mencionaba Soledad, que ya mencionó el tema de la educación, prestar atención a los medios de comunicación. Tenemos una ley de medios desde el año 2009-2010, tenemos en la ley 26485, habla de violencia mediática, sí tenemos herramientas. Me parece que hay que prestar mucha atención también a los mensajes que emiten la televisión, los diarios, etcétera, las portadas. Hoy veía una portada de la revista Caras donde aparecía la hija de Máxima Zorrilleta y bueno, mostrándola como wow, porque muestra, no me acuerdo cómo era la expresión, pero bueno, por no decir, haciendo, digamos, una cuestión de la gordofobia, ¿no? Hay que prestar atención a todo esto y hay mecanismos para denunciar esto, sí hay una Defensoría del Público y hay que hacer ciudadanía en esto, ¿no? En mostrar esto. Hay decálogos del tratamiento de la violencia de género, decálogos a casos de abuso sexual, decálogos sobre el tratamiento de la trata, ¿no? Y hay que formar ciudadanía para que se denuncien estas situaciones y esta violencia mediática que aparece en los medios de comunicación, en las publicidades, en los programas, etc. Es una herramienta importante, tenemos legislación, tenemos organismos, pero me parece que falta un poco ahí visibilizar estas cuestiones para poder
hacer uso de esos derechos y poder llevar a cabo y reclamar esto. Bien. La última pregunta, teniendo en cuenta la necesidad de realizar ajustes de procedimiento a raíz de aplicar adecuadamente una perspectiva de género, ¿qué otros ajustes son necesarios cuando una mujer víctima de violencia debe ser citada a declarar y debe asistir a oficinas judiciales? A ver, en primer lugar me parece que debiéramos tener una disposición en términos de infraestructura que habilite la privacidad. Una de las formas de revictimizar, de someter a la mujer a que hable de su vida delante de un montón de gente. Entonces, de la misma forma en la que se habilitó en el campo de la atención sanitaria los box separados para asegurar la privacidad, me parece que es hora de que empecemos a pensar que el revés de la trama patriarcal tiene que ser un poquito de acceso a la justicia que garantice dignidad. Entre esas cosas, no es solamente el gabinete con juguete para los niños y las niñitas, sino también un espacio. Otro ajuste que me parece que tiene que haber es el de garantizar un abordaje interdisciplinario. Pero a mí me parece algo central señalar, porque yo acompaño víctimas de violencia, que es un abordaje interdisciplinario no lo da una especialidad diferente. Un abordaje interdisciplinario lo da una especialidad de distintas ramas que garantice ese abordaje, por ejemplo, pero además que tengan una preparación en género, porque de la misma forma que si a mí me ponen a hacer una liquidación o un salvataje de un concurso, y yo como tengo una ética voy a decir, no, yo mejor ese tema te lo dejo, no puede estar cualquiera, porque es la esposa de, la hija de, haciendo cuestiones de género. Y ese es un gran problema. La perspectiva de género en cabezas de gente que no tiene capacitación y que no la va a incorporar porque vaya dos, que hay que terminar con la... No quiero ser odiosa, pero me parece que hay que terminar con los eufemismos. 1, 2, 3 charlas de género no aseguran una perspectiva de género. Y otra cosa, otro ajuste procesal que me parece que es muy importante es el tema del tiempo. El tema del tiempo, si algo pasó con la pandemia, yo lo veo a eso como litigante. La pandemia desarticuló muchísimos obstáculos respecto del procedimiento. A mí me parece que es ganarle lo malo a la pandemia, ¿no? Descubrimos otra forma. Ahora, si nosotros pudimos optimizar y remover obstáculos con la pandemia, me parece que tenemos que ser lo suficientemente serios o serias, quienes implementan, yo no, quienes implementan la política judicial, para evaluar qué prácticas deben quedarse con la pandemia. Yo, que estoy acompañando a una mujer que sufre violencia económica, no me pueden obligar a mí que notifique fútbol de Estados Unidos cuando a mí no me pasan un mango para que le pague la play que quiere el niñito para el cumpleaños, mientras el papá gana millones de pesos. ¿Por qué doy este ejemplo? Porque me dicen como si nada, oficio ley, y aunque no parezca, hay veces que no se tiene dinero. Si no se tiene dinero para pagar el colectivo, mucho menos se va a tener dinero para un oficio ley. Entonces, me parece que la perspectiva de género lo que tiene que tender es sobre todo a erradicar ese ritualismo formal. Voy a guardar las formas porque no quiero sembrar nulidades. Entonces yo privilegio formalismo por sobre interés superior del niño. Entonces, no me importa si la criatura tiene para comer, no me importa si vive en un ambiente nocivo, no, yo estoy evitando las nulidades. Entonces, me parece que incorporar la perspectiva de género en el proceso es ser capaces de advertir algo que lo fue hace rato. Si razonamos las normas al estilo liberal, que es desanudadas de sus contextos, no vamos a encontrar
resultados justos. Una perspectiva de género tiene que razonar la norma en un contexto, porque si no, es la aplicación mecánica y predispuesta de ideas que no tienen ningún tipo de beneficio. Me parece que eso es lo que pasa con el proceso, ¿no? Está lleno de lado judicial y lleno de patriarcado académico onanista que no logra ver más allá de la propia, no quiero ser atrevida, pero que no logra ver más allá de la propia satisfacción. Y el proceso tal y como funciona no viene funcionando bien, sobre todo para las víctimas de violencia, ¿no? ¿Puedo decir una cosita agregando, agregando acá a lo que decía Sole, y ahora que la tengo acá, Ángel, está en TIR, ¿no? Hace unos años atrás, en un viaje a Victoria, póngale Entre Ríos, no sé, un lugar, en auto. Como teníamos muchas horas en auto, empezamos a boludear, ¿no? Y en el boludeo hicimos un micro de las mujeres de la justicia maltratadoras. No saben el micro lo que estaba. Porque digo, creo que también esto es algo que nos debemos interpelar. A la hora de hacer docencia, a la hora de estar en la justicia, porque si queremos hablar en serio, con perspectiva de género, es de base sorora en serio y horizontal. Porque seguimos replicando justamente prácticas machistas a la hora de tener lugares de poder. Y me parece que también eso hay que empezar a ponerlo sobre el escenario y hacernos cargo también de esas cuestiones. A ver, yo siempre digo, decime con la gente que laburo qué piensa de mí, eso es lo que más me importa, el resto no me importa nada. Cuando uno dice, creamos en equipo, somos colectivas, somos auroras, somos un... Ya está, quieres lo que escribo y lo que hago. Y me parece que también eso es importante, porque la única forma de tener una justicia distinta es cuando se anime también a tener prácticas diferentes a la hora de pensarse de qué rol y qué lugar tenemos cada una a la hora de hacer justicia. Muchas gracias a todas las expositoras. Andrea, te cedo la palabra. Muchas gracias, Lucía. Agradecemos nuevamente a Ana, Larisa, Marisa, Soledad y Laura por su generosa exposición y por brindarnos el tiempo para capacitarnos. De esta manera damos por finalizada la primera capacitación sobre las implicancias procesales de la adhesión de la provincia de Tucumán a la ley Micaela. Agradecemos y destacamos la participación activa de todos ustedes y los esperamos en la próxima capacitación Sensibilización Ley Micaela. Ha sido un placer, que tengan muy buenas noches. Wow.